Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Betania y también para los que os asomáis por internet, en YouTube y en las redes sociales. Bienvenidos seáis todos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener una segunda predicación, yo diría, si lo miramos y nos metemos en el contexto profundo del encargo que el Señor le dio a este hombre, como fue Jeremías, sería un superhombre, porque era un encargo bastante serio y difícil de hacer. Y vamos a reflexionar un poco sobre las circunstancias del profeta Jeremías para ayudarnos a pensar bíblicamente sobre las nuestras. Porque muchas de las cosas que le ocurrieron a Jeremías nos pueden y nos ocurren a nosotros. Hermanos, las nuevas ideologías que estamos teniendo en estos últimos años, los nuevos valores, los nuevos pensamientos políticos, en los cuales se pueden denominar que están polarizados, es decir, un extremo y otro extremo. Todo eso al Señor no es que le pille de sorpresa, sino para que se cumpla su palabra, pasan cosas. Y el Señor está sacudiendo ahora el mundo muy fuerte. El árbol lo está sacudiendo. Nosotros sabemos que todas estas cosas tendrán que ir evolucionando y según dice la palabra de Dios, no va a ir para bien, sino quizás, y según dice la palabra, irá para peor. Todo esto está ocurriendo y nos puede a nosotros asustar. Bueno, pues todos estos cambios que había, todo esto que cuando hay paz puede venir guerra, es lo que estaba ocurriendo al pueblo de Judá. El pueblo de Judá estaba ya a punto de el Señor dar su sentencia sobre él. Ya lo había pronosticado y no quiso en los días de Josías por ser obediente a su palabra, porque Josías tenía celo de Dios, porque Josías encontró la ley y junto con Josías puso a otro hombre muy joven, como fue Jeremías, para dar una última llamada al pueblo de Israel diciendo que se arrepentiera de sus pecados, en este caso de Judá. Pero no fue así. ¿Conocemos de algún político hoy en día, queridos hermanos y hermanas, que ellos tengan como la ley, como la Biblia, como para poder llevarnos a una sociedad mejor? No. Si nosotros nos fijamos, y yo no quiero entrar en política, pero los políticos van en sus propios intereses y en sus propias ideologías. Ahora, eso sí, hay que guardar las tradiciones religiosas. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Ellos a Dios lo tenían olvidado, no escuchaban la voz de Dios, porque el Señor decía muchas veces, escuchadme, oíd mi voz, y ellos no oían la voz de Dios. Pero sí tenían el templo como punto de referencia para hacer su religiosidad y para descargar sus conciencias. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Nuestros días son muy parecidos a los días de Judá. Y en estos tiempos Dios nos está hablando con fuerza, tanto a la sociedad, con esto del coronavirus y todas estas cosas que están ocurriendo cosas raras, como a los cristianos también. A nosotros, los cristianos. Dios está sacudiendo al mundo y cada vez más fuerte. Y los cristianos debemos de estar preparados, porque no sabemos lo que a nosotros nos puede acontecer. Ya hemos visto el contexto histórico. En la predicación anterior vimos al Dios que comisiona. Vamos a leer otra vez para recordar. Y dice así en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 1, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Atot, en tierra de Benjamín. Ese era un pueblo y la ciudad de los sacerdotes que estaba a muy pocos kilómetros de Jerusalén. Y él, lo que era Jeremías, venía de la familia de los sacerdotes, pero el Señor no lo tendría como sacerdote, sino lo tendría como profeta para hablar al pueblo de Judá. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino palabra en los días de Joacim,
hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 Sedequías, hijo de Josías. Fue el último rey que tuvo antes de la deportación a Babilonia. Hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, estos son los versículos que vamos a tratar hoy. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová mi mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta aquí la palabra del Señor hoy. Vamos a dar los versículos 6 al 8. Yo lo he titulado El Dios de comunión. Hemos visto en la predicación anterior, vimos cómo el Señor envuelve a Jeremías de una forma con un amor especial. Y entonces le está diciendo que antes de que él fuese, el Señor ya lo tenía en su mente. Es algo que nosotros no podemos entender, pero el Señor, ahí vemos el amor de Dios cuando hace una criatura a un ser suyo, con el amor que aunque lo hace. Y ya sabemos que Jeremías estaba predestinado a salvación. No vamos a entrar ahí, pero el Señor, en la mente del Señor es infinita y nosotros estamos en su mente desde la eternidad. Más o menos eso. Pero ahora viene la contestación y ahora viene un tiempo de diálogo de Jeremías con Dios. Hemos visto cómo el Señor comisiona, cómo envuelve con amor a este Jeremías de antes de la fundación, antes de que tuviera, ya fue, lo tenía en la mente del Señor y lo formó y fue apartado para su ministerio. Nosotros hemos sido apartados para el ministerio. Vimos la cruz del Calvario, tuvimos la cruz del Calvario y nosotros tenemos un ministerio, proclamar la palabra del Señor. Entonces hay un paralelismo entre Jeremías y nosotros. Él tuvo una misión especial. Nosotros tenemos una misión, proclamar la palabra de Dios. Y dice así, cada palabra que Dios da es de suma importancia, hermanos, para la transformación de Jeremías. Porque no pensemos que Jeremías necesita, primeramente, tratarlo con amor y segundo, tener un diálogo con el Señor. Cada uno hemos tenido que tener un diálogo con el Señor, una comunión con el Señor. Y cuando nosotros nos encontramos directamente con Dios, salen todas las cosas a relucir. A Dios no le podemos guardar nada. Absolutamente nada. ¿Qué decía Job? Con todo el debate que tuvo con sus amigos. Él se creía, y era el justo Job, y el Señor le dice que era justo Job. Pero cuando el Señor entra y le habla en un torbellino, ¿qué le dice? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estamos delante del Señor, Dios hace ver nuestro propio carácter y nuestra identidad. Y eso es lo que trataba. Entonces, todas las palabras de Dios son importantes para la transformación de un cristiano. Si nosotros queremos ser transformados, tenemos que dejarnos transformar por Dios. Dios va a preparar a un hombre para un pueblo que no quiere oír la palabra de Dios. No tenemos que nosotros nos tenemos que poner en la piel de Jeremías. ¿Cómo no se va a atemorizar a la hora de predicar a un pueblo que no quiere oír? ¿Cómo no va a tener temor Jeremías sabiendo que su misma familia lo quiere asesinar? Su misma familia lo quería asesinar, porque eso, como dijimos la vez pasada, esos sacerdotes, porque los mandó Josías, tenían que irse, en vez de estar en la ciudad, en esa ciudad, tenían que irse a Jerusalén a ministrar
como sacerdote. Y eso no le cayó bien. Y querían matarlo. En cierta forma los cristianos estamos de la misma manera, hermano. Y quiero ir haciendo un paralelismo entre Jeremías y nosotros. Predicamos a una sociedad la cual no quiere escuchar, no quiere oír. No quiere oír hablar de Dios, no quiere hablar de la Biblia. Cada vez vemos más fricción de la predicación del Evangelio y la sociedad más en contra de nosotros. Pero esto es lo que nos toca. Y esa es la encomendación que el Señor le da a Jeremías. Cada uno tiene un pensamiento particular de Dios. Quien cree en Dios, quien no dice que no existe Dios. Pero cada uno se hace su propia religión. Pero el Señor establece las reglas, las pautas y la ley en la forma en que hay que llegar a él. 6 dijo, y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas, ya le da ánimo, delante de ellos, porque contigo estoy yo. Para librarte, dice Jehová, dice el Señor. Estos versículos que hemos leído, hay un tiempo de debate y un tiempo de diálogo entre Dios y Jeremías. ¿Por qué escogería Dios a Jeremías? ¿Vosotros no habéis hecho nunca esa pregunta? Según nuestro pensar y el criterio, Dios podía haber escogido a un hombre con carácter de líder. No. Un carácter mucho más fuerte, con menos problemas emocionales, porque parece ser que Jeremías tenía problemas emocionales. Era propenso a la depresión. Con mucho más ánimo, que si le dan golpes se pudiera levantar fácilmente, como por ejemplo un Pedro, como por ejemplo un Pablo, personas fuertes, de carácter fuerte, podría haber cogido, sin embargo, coge a Jeremías. La primera es que Dios es soberano. Él sabe a quién tiene que escoger y escoge a quien Él quiere y conoce. Pero tanto las virtudes como nuestros defectos y nuestras deficiencias juegan para Dios, no son un problema. Es al revés. Totalmente al revés. Las virtudes van a favor nuestra. Las virtudes iban a favor de Jeremías. Pero es que las deficiencias o los defectos también juegan. ¿Qué le pasó a Pablo? Dios conoce todo de Jeremías. Dios conoce todo de nosotros. Y en cuanto a su momento de crisis, en su retraimiento, hermano, en su amargura, en su pesimismo que él podía llevar, en su tristeza en definitiva, en sus momentos más bajos, para Dios esto no es un problema. Es todo lo contrario. Dios lo escoge por esa misma razón. Si muchos de nosotros nos escudamos en que somos personas de carácter flojo para poder predicar el Evangelio, no somos adecuados, no vamos por ese camino correcto, hermano. Nuestras virtudes juegan a favor, pero también nuestras debilidades juegan a nuestro favor, porque nuestras debilidades nos enseñan de una forma buscar a Dios con más ahínco. Y la grandeza, hermanos, no es que precisamente nosotros podamos por nuestras virtudes predicar el Evangelio, es todo lo contrario. Nuestras debilidades nos hacen ver nuestros defectos y depender mucho más del Señor. Jeremías tiene la mente pequeña y con esta comunión que tiene con Dios, Dios le abre la mente. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros cuando vamos a su palabra. Nosotros tenemos la mente pequeña. Pero cuando vamos a su palabra, el Señor nos abre la mente. Porque nos revela quién es Él. Cuando el cristiano tiene una comunión con Dios, lo que hace Dios con nosotros es ampliarnos la mente y como resultado es pensar como Dios piensa. Que nosotros pensemos como Dios piensa. Tenemos un ejemplo muy gráfico en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué le pasó a Pablo?
Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Entonces, el Señor trabaja más y trabaja en un carácter humillado que en un soberbio. Porque el poder de Dios descansa en nuestras debilidades. Entonces tenemos al hombre idóneo. Y nosotros somos idóneos para el Evangelio. ¿Cómo que no? Lo que tenemos es ser obedientes a su palabra y abrir nuestra mente a Dios. Y el poder de Dios estará en nosotros. La respuesta de Dios hacia la petición de Pablo fue muy negativa, pero según las pretensiones que Pablo tenía, porque le dice que le quitara, bueno, 3 veces he pedido que me quite, bástate mi gracia, ¿no? Este aguijón que tengo en la carne. Pero fue altamente positiva para su vida y poder realizar el ministerio que Dios le encomendó. Entonces, en la medida en que nosotros seamos obedientes a Dios y seamos humillados a Dios y veamos nuestras carencias, el Señor tomará posesión de cada uno de nosotros con más poder. Negando la petición que Pablo tenía de lo que le pedía, pero le colmó con un don, hermano, y ese don es un don sin límite, porque la gracia de Dios no tiene límite. Y el poder de Dios no tiene límite. Donde está reposando el poder de Dios. Y esto mismo es lo que actuó en Jeremías. Y estoy seguro que es lo que actuó en Jeremías. Porque era un hombre en tan poca estima que él se tenía, que ahí aún descansaba el poder de Dios. Además, el Señor le dice, yo estaré contigo. Puede actuar en nosotros. Para que esto pueda ocurrir en la vida del cristiano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios quiere que el cristiano piense como Él piensa y Él lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, como hizo con Jeremías. Y nos puede venir la pregunta que a Jeremías de una revelación directa. Es decir, nosotros no vamos a tener una revelación directa, como lo tuvo con Jeremías. No existía todavía la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una revelación directa que es la palabra de Dios, en la cual es nuestro soporte y nuestra confianza, y el que cambia el carácter y la identidad de la persona. Dios habla con nosotros por medio de su palabra, aplicándola en nuestra vida, y es lo que nos hace pensar como Dios piensa. Tú piensas así, porque yo muchas veces me cuesta trabajo pensar como Dios piensa. Es absolutamente necesario para continuar con una vida cristiana, hermano, y esto es muy importante, tener una visión correcta de la grandeza y de la gloria de Dios. Conocer a Dios. Hermano, es imposible seguir adelante si no conocemos al quien nos ha llamado para su gloria. Es imposible seguir adelante. La contestación en Jeremías como es. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías responde a Dios con una cierta objeción. El Señor no le dice que no fuera mentira, que fuera mentira, no. Es decir, con cierta negativa a realizar lo que el Señor le había mandado. Y en este caso Jeremías no le está mintiendo al Señor, ni mucho menos. Y es cierto que era joven, porque los teólogos no se ponen de acuerdo, pero Jeremías tenía entre 13 y 20 años. Era una persona muy joven. Y encima le echa a la espalda muchas cosas que le podían pasar. Y esto no tiene experiencia ni capacidad, porque en Judea ahí hablaban los ancianos. El ser joven era casi un delito, no podían hablar prácticamente. Si un joven hablaba a una congregación de ancianos, a la gente mayor, era una insolencia. No podéis ni imaginaros los problemas que se le presentaban a Jeremías. No solamente tenía que hablar en contra de una nación y de su familia que lo quería asesinar, sino que se añade que soy un experto, que tengo de 13 y 20 años. Y yo quiero hacer un órgano, quiero, en este caso, ¿cómo vemos nosotros, nuestros jóvenes? El Señor siempre tiene su remanencia.
Vemos a los jóvenes, cuando nos asomamos al escaparate de fuera del mundo, lo vemos en verdad que con mal futuro. Pero el Señor sabe guardar a sus jóvenes. Y los va a guardar. ¿Cómo que no? Sí. Os voy a decir 3 citas muy actuales. De 3 personas. Dice, nuestra juventud es mal educada, se burla de la autoridad y no tiene ningún respeto hacia los ancianos. Nuestros hijos de hoy no se levantan cuando un anciano entra a la habitación, responden a sus padres, están en charla en lugar de trabajar, son sencillamente malos. Es contemporáneo, es de hoy actual, ¿verdad? Pues Sócrates, 2500 años. Espérate que hay más. No tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma el mando mañana, porque esta juventud es insoportable, sencillamente terrible. Hesiodo, poeta, 700 años antes de Cristo. Otra. Este mundo ha alcanzado un estado crítico. Los hijos no hacen caso de los padres. El fin del mundo no puede estar lejos. Un padre egipcio hace 4000 años. Es decir, que esto todas las generaciones se ve. ¿Cómo tenemos nosotros nuestros jóvenes? Confiamos en ellos, pensamos que son... Pues tenemos que orar por ellos y nuestros jóvenes serán mayores. Y así generación por generación. Este pensamiento, fijaros de cuántos años hace. Sin embargo, es totalmente actual. La alarma de los mayores sobre los jóvenes es una constante en todas las generaciones. Los mayores creen que sus jóvenes no van a hacer nada productivo, pero eso no es así. Tampoco. Y nos olvidamos que nosotros fuimos también jóvenes. Ser joven es un espíritu más rebelde. Nosotros vemos la óptica y le vemos la vida de otra forma en que ellos lo ven. Tenemos que hacernos una idea de que el llamado de Jeremías era un llamado especial. Mirándolo desde el punto de vista humano, todo lo tenía en contra. Pero tenía algo a favor: yo estoy contigo, decía el Señor. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y todo lo que te mandare lo harás también. Dios no le dice que no fuera cierto. Lo que le dice, una cosa muy importante, en la cual nosotros tenemos también que hacer una reflexión. No sigas por ese camino. Lo que le dice, obedéceme, porque estás enfocando malamente la misión que te estoy dando. Te estás mirando a ti mismo. Y tu situación, en vez de obedecerme, es un problema de idolatría personal que antepones. Tú te pones primero y en segundo lugar yo. No vayas por ese camino. Y eso es lo que nos está diciendo muchas veces a nosotros, que no vayamos por ese camino. La obediencia es lo que a nosotros nos hace pensar como Dios piensa. Y no es esto, hermanos, lo que nos ocurre a nosotros. Todos los problemas de obediencia, hermanos, escuchad esto, todos los problemas de obediencia en la Escritura es un problema de fe. Todo el problema de... Si tú eres desobediente, ese es el grado en que se mide la fe que tú tienes. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo? Abraham salir. El grado de fe que nosotros podamos tener hacia Dios lo podemos medir en la obediencia que nosotros tengamos hacia Él. Entonces, personalmente, ¿somos obedientes a Él? Vamos a medir el grado de fe que tenemos. Si es muy alto, es muy bajo. Nuestra fe se puede medir en la confianza que nosotros tengamos hacia Dios. Y es un problema de desconfianza. Aquí le está diciendo el Señor, no vaya por ese camino, porque todo lo que yo te diga vas a hacer. Tienes que hacerlo. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Pero muchas veces nosotros desobedecemos su palabra. Y ponemos entonces nuestra fe como es nuestra fe. Para Dios. De Dios acaba de decir, yo te conocí. Y te conocí significa que yo engendré toda tu vida. Sé cómo piensas, sé quién eres. Yo sé cosas de ti que tú ni siquiera sabes de ti. Pero yo sí. Y el llamado de Dios no se hace desde una ignorancia. No, ni mucho menos.
Jeremías le está diciendo de una forma muy sutil, Señor, ¿tú te crees que ha elegido bien un hombre como yo? Yo no sirvo para nada. ¿Lo has pensado bien? Tú sabes cómo yo soy tímido, con problemas emocionales, no he echado muy adelante. Tú sabes cómo soy. Ve y busca otro un poquillo más que valga más que yo. Le está diciendo. Y esto entra en la incredulidad hacia Dios. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros con nuestra desobediencia. Cuando cometemos una desobediencia hacia Dios, eso es lo que estamos idolatrando, estamos nosotros primero y luego Dios. Toda la desobediencia, Señor, ya sea en el llamado de nuestra vida cristiana, es un problema de falta de fe. Es producto de la incredulidad que nosotros podamos tener a Dios, hacia el Señor. Porque no creemos que nuestra nueva identidad, está en Cristo. Y si esto es así, hermanos, porque el Señor, cuando tú tienes un encuentro con el Señor y una comunicación con el Señor, lo que el Señor te enseña es tu identidad, tu carácter y lo que tienes que reformar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. No vayas por ese camino. Y muchas veces nosotros vamos por caminos equivocados. Porque en mi opinión, lo que yo pienso es más importante que lo que Dios piensa. Samuel le dijo, 1 Samuel 15:22, se complace el Señor tanto en el holocausto y las víctimas como en el que se haga y se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es la contraseña para agradar a Dios, hermano. ¿Tú quieres agradar a Dios? Sé obediente a Él. El Señor, yo primero, multiplicará mi fe. El desobedecer a Dios es la esencia del pecado. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Desobedecer a Dios en el huerto del Edén. El prestar atención, es decir, el oír, que es lo que quiere decir eso, lo que por eso está diciendo, y responder a los mandamientos de Dios es lo más importante. Nada toma el lugar de la obediencia, absolutamente nada, para agradar a Dios. Cuando no están estos dos elementos, el oír y obedecer la palabra del Señor en nuestra vida, es cuando está y se pone la rebeldía en medio y la desobediencia. Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. No oían la palabra de Dios. No temas delante de ellos porque estoy yo contigo para librarte, dice Jehová. Este es el diálogo que Dios tiene con Jeremías. Avanza un poquito más hacia adelante y va al problema y la raíz de Jeremías. No tengas temor. El temor. Tú no tienes que tener temor, pero le tienes temor a los hombres. El temor, queridos hermanos, no es algo malo. El temor es un elemento que el Señor nos ha dado, pues, por ejemplo, para si hay fuego, que no te acerques al fuego porque te vas a quemar. Si hay una fiera, no te acerques a la fiera que te puede devorar. Si tú estás en una altura de 10 pisos, no te lances porque te vas a morir. Es un temor, es un elemento que el Señor nos ha dado. Pero lo que le está diciendo el Señor, que le estás teniendo temor a los hombres. Y estás anteponiendo tu pensamiento al que yo te estoy mandando que hagas. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. El problema de Jeremías es que también, y es el nuestro, es que nos mermamos a los hombres antes que a Dios. Nos mermamos nosotros, a los hombres antes que a Dios. Y esto es así. A Jeremías le estaba pasando lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Y que nos pasa a nosotros. Pues sabéis que cuando predicamos el Evangelio podemos ser escupidos, podemos ser rechazados y somos rechazados y cada vez más fuerte, más opresión hacia nosotros. Y eso no puede amedrentar, ¿no? Nos puede echar para atrás. Pero el Señor le está diciendo, no tengas temor a los hombres, porque yo estoy contigo. Primero témeme a mí y luego tema a los hombres.
En el tiempo de hablar con Dios, hermano, en la comunión que nosotros tenemos, es un tiempo de revelar lo que existe en nuestros corazones. Y se revela lo que existe en nuestros corazones. Totalmente. Salen cosas que nosotros las conocíamos. Pero ahí están. El enfoque correcto de la Escritura es primeramente temer a Dios. Y después a los hombres. ¿Qué dice el Señor? No temáis en lo que pueden hacer los hombres, al cuerpo. Porque el Espíritu ahí no van a llegar. No sabemos lo que a nosotros nos puede deparar de aquí en adelante. Hoy hay paz, mira Judá, estaban tan contentos, creían que eso era, y de pronto vino destrucción repentina. Dios le da a Jeremías la seguridad y la necesaria fuerza y refuerza su fe. No temas delante de ellos porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y esto, queridos hermanos, es el centro del Evangelio. Con esto voy a terminar. El Evangelio cristiano es estar con Cristo. Totalmente. Contigo estoy yo. Él está con Cristo porque lo que Cristo ha hecho en la cruz produce reconciliación a la humanidad. Hermano, y por tanto ahora, en ese nuevo pacto, tenemos una comunión permanente con Él. Contigo estoy yo. Jesucristo, ante la gran comisión y antes de subir al cielo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y eso nos debe impulsar a predicar su palabra. Nos debe impulsar a decir que en el mundo hay esperanza. En Cristo hay esperanza de salvación y vida eterna. Hermanos. Y todo aquel que va a Cristo es incorporado a la familia de la fe. Dios ya no está fuera en una tienda, sino pasa adentro del cristiano para poder vivir con Él para siempre. Porque el cristiano, sin Cristo, nada es. No somos nada sin Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La obediencia es la contraseña de estar siempre con Cristo. Y el Señor aumentará nuestra fe. Quiero acabar con unos versículos. Quiero acabar con unos versículos en Deuteronomio 28, cuando el Señor está dando bendiciones, cuando están en la puerta, a la entrada de la puerta prometida, le dice que si eran obedientes, el Señor le iba a dar una gran bendición, pero si eran desobedientes, le iba a dar maldición. Solamente dos versículos o tres versículos. Dice en el 28:1, dice: y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nosotros somos exaltados en Cristo Jesús. Y el Señor bendecirá a sus hijos, porque somos hijos del Rey. Pero si no, mirad lo que le ocurrió. Ya estaba prescrito aquí lo que le ocurrió al pueblo de Judá. Capítulo 28, 49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como las águilas, nación cuya lengua no entienda, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, mosto, ni aceite, ni cría, ni tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Serás pobre. ¿Qué hizo Babilonia? Arrasó completamente Jerusalén. Y se llevaron cautiverio. Se llevaron cautivos al pueblo. Esa es la maldición que el Señor da. Pobreza espiritual
y estar separado de Dios para toda una eternidad. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, que sea bendecida en nuestros corazones y en personas que realmente estén buscando a Dios. La palabra de Dios le haga mella en su corazón, para que Cristo pueda reinar en su vida. Sí, Padre amado, que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es grata, Señor, gratificante para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender a lo que hizo Jeremías, Señor, a ser obediente. Él predicó a un pueblo que no quería oír. Él predicó a un pueblo, Señor, pero tú estabas con él. Hoy en día, Señor, también se predica tu palabra a una sociedad que no te quiere, Señor, en la cual te ha echado de sus vidas. Pero, Señor, nosotros somos voceros. Tú eres el que haces la obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, para que nuestra fe vaya creciendo y creciendo y creciendo, Señor. Ayúdanos a que Cristo gobierne nuestra vida. Ayúdanos que, Señor, que la vid, como es tu Hijo, Señor, nosotros somos los pámpanos, Señor, y llevamos buen fruto. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendice este día con tu presencia. Bendice a nuestros mayores. Guarda, Señor, a nuestros niños. Bendice a tu iglesia perseguida, Señor. Y ven pronto. Todo te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.